Estamos en comunicación con Juan José Gómez Centurión, una semana tan especial, hoy es viernes ya, pero en esta semana donde el 2 de abril ha marcado también como todos los años ese hito histórico, el tema Malvinas, el tema Patria. Juan José, bueno, gracias por atendernos, hemos escuchado y hemos visto también esa charla tan interesante con Jóvenes Nos a través de Instagram. La verdad que además esto se da en un contexto tan especial de pandemia en el mundo, en la Argentina, pero que bueno, que hay cosas que tienen que ver con la esencia nuestra que pegan y pegan mucho, ¿no? Así es que bueno, ¿cómo has vivido este 2 de abril? ¿Y cuál sería, a modo de introducción, tu mensaje, ¿no? Hay una parte también interesante desde el punto de vista espiritual de todo lo que pasó en la guerra. ¿Cuántas cosas se han contado? ¿Cuántas cosas se han dicho? Esa otra frase donde vos decís, bueno, las Malvinas van a ser recuperadas cuando la Argentina sea un gran país, ¿no? Y el mundo está como está y la Argentina sigue de pie, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro, las dirigencias, las cosas, la propuesta, ¿no? Tu propuesta, la propuesta de Nos, de los valores y esto que va a rescatar verdaderamente a la Argentina. Queremos escucharte, adelante. Bueno, Rolando, buen día, ¿cómo estás? Gracias por este llamado, gracias por incorporarme junto con toda la mesa a este programa. Sí, los 2 de abril siempre son días muy significativos en Argentina y son significativos para la gente, ¿no? Más allá de los discursos oficiales y más allá de las posturas políticamente correctas y más allá de los comunicadores que responden a medios que tienen una estrategia comercial antes que una política informativa, digamos, ¿no? Yo siempre he estado vinculado con el 2 de abril de la gente, lo que te saluda la gente por las redes, por teléfono, lo que te escribe. Estas cosas, ayer me mandaron un video en medio de Cerrito y 9 de julio, en la Cosmopolita, Buenos Aires, una chica de unos 17 años arranca con un violín en forma magistral con la marcha de Malvinas. Y cuando termina desde el balcón, el resto de los edificios se vuelven locos, empiezan a gritar "Viva la Patria", a cantar el himno. Entonces esta cosa está en la gente, por más que haya un discurso oficial desmalvinizador contra la causa Malvinas, esto está en el ADN de cada argentino y por eso es que nunca han podido en la historia de la Argentina terminar con este tema, ¿no? Y para nosotros los veteranos, bueno, que somos protagonistas del episodio histórico, es un día muy particular, es un día de recordar a nuestros muertos, es un día de recordar a las madres de nuestros muertos, a las viudas, a los huérfanos, gente una Argentina que en 38 años, 40 años ha tenido tantos pañuelos, tantos subsidios, tanta foco y tanta atención en determinados sectores al tema de las madres, a esas madres que nadie consoló en 38 años. Así que es un día de reflexión completo y siempre pensamos en el futuro de Malvinas. Malvinas es el futuro de la Argentina, la proyección geopolítica natural de la Argentina es la Antártida. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene presencia histórica de 1904. Antártida, el continente antártico, hay gente que lo confunde con el Ártico. El Ártico no es un continente, es una plataforma de hielo, pero la Antártida es un continente, hay tierra abajo, es un continente completo. Y es el único continente que no tiene división política. Y la Argentina reivindica sus derechos desde el año 1904 que tiene presencia en la Antártida. Y en la Antártida, el vehículo de la Antártida es el Atlántico Sur, y en el medio del Atlántico Sur está ese enorme portaaviones inmensamente afectivo para la República Argentina y que además tiene una herencia histórica, que son las Islas Malvinas. Entonces, los veteranos siempre pensamos yo por lo menos pienso que las islas van a incorporarse definitivamente al territorio nacional con jurisdicción política, y hay una curva de vida de los países, y hay una curva de Gran Bretaña que es una curva decreciente de un país anciano, un país que en muy poco tiempo gran porcentual del Parlamento va a ser de origen musulmán, por ejemplo, que hay que ver si eso logra sostener el sueño victoriano de los territorios de ultramar. Y esa es la curva de un país que hoy en día está en el Brexit, que ha salido de su lugar natural en el mundo, que es Europa, por decisión de la gente, que está en un proceso de curva descendente, y la Argentina es un país joven, que si logra una dirigencia que logre definir un proyecto estratégico a futuro,
esa curva ascendente, y esas dos curvas se van a tocar algún día. Las Malvinas se van a incorporar definitivamente a nuestro territorio al día que la Argentina sea un gran país y sea una nación como la que fue, digamos, ¿no? Y ese día, naturalmente, las negociaciones van a ser muchísimo más simétricas y Argentina va a tener un marco de alianzas en el mundo que le va a permitir presionar a Gran Bretaña para avanzar en la negociación bilateral. Así que yo soy absolutamente optimista en este proceso, pero lo que digo también es que en algún momento hay que empezar, digamos, ¿no? Claro. Bueno, habrían tantas cosas, Juan José, para seguir hablando del tema Malvinas, pero también estamos atravesados, ¿no?, por esta situación atípica mundial, la pandemia, el coronavirus, la Argentina, este proceso social, estas necesidades económicas, la gente que se va quedando sin trabajo, el tema económico o el tema salud, esta dicotomía que se plantea, la gente que está asustada. Bueno, todos estamos en el mismo barco, en la misma barca, como dijo el Papa en la bendición Urbi et Orbi. Y bueno, este sacudón para la humanidad también, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu visión, ¿no? Desde lo pequeño, desde lo mediano, la Argentina, y también desde lo macro, ¿no? Sí, es muy interesante el proceso y digamos, y ya hay muchos modelos de prognosis de cómo va a seguir el mundo después de este fenómeno, ¿no? En realidad esta pandemia fue el único modelo global exitoso, la transmisión de la pandemia, digamos, ¿no? Merced a un organismo global o con visión globalizadora como es la Organización Mundial de la Salud. Este fenómeno se desparrama en Europa porque la Organización Mundial de la Salud no presta debida atención a los informes y a las noticias y a la información que le proporcionaba a China, y no genera las debidas alertas en un modelo que teóricamente, aunque sea en un tema de salud, tenía que generar una política global. Y el fracaso de ese sistema trajo la pandemia, por ejemplo, en Europa. Y yo lo que creo es que, de la mano de muchos analistas, es que la salida de esta pandemia va a ser un desbarranque definitivo del modelo global en el mundo, digamos, ¿no? En donde los países, por dos motivos, porque hoy el proceso global viene de la mano de China, y China es un país a contrapelo cultural de todo Occidente y de la historia de Occidente de los últimos 300 años, que es democracia y capitalismo. Con lo cual, además esta pandemia va a prohijar el cierre de fronteras. Esto ya se está viendo en Europa, y me parece que van a surgir toda una serie de nuevas visiones sobre identidades nacionales, y me parece que va a ser un momento donde las identidades van a empezar a florecer de nuevo, y ya están floreciendo en Europa y en muchos lugares del mundo, ¿no? En lo que hace la Argentina, para cerrarte el análisis, esto encuentra a la Argentina con un Estado que, ya lo decíamos el año pasado, de naturaleza fallido. El Estado argentino ha perdido desde hace mucho tiempo toda su capacidad estratégica, de gestión estratégica, y se ha transformado en un cobrador de impuestos y distribución de subsidios. Ese es lo que llaman el Estado presente, que es una bobería absoluta. Es ese modelo. No tiene ningún modelo prospectivo, no tiene relaciones exteriores, no tiene ninguna capacidad estratégica. Entonces, cuando vos comparás de este gobierno, que ha sido parte de la destrucción de este Estado en el gobierno anterior, no olvidemos que el presidente Fernández fue jefe de gabinete de Kirchner en gran parte del gobierno de Kirchner. ¿Qué es lo que a vos te propone? Te dice, mira, no salgas de tu casa hasta que yo te diga, porque si no te secuestro el auto. Te secuestro un bien, una medida legal absolutamente cuestionable. ¿Qué hacen los estados más sofisticados que sí tienen un desarrollo estratégico como alguna vez lo tuvo Argentina? Habrás leído en las noticias de la semana pasada, varios gobiernos europeos empiezan a decir, bueno, yo avanzo sobre tus derechos individuales para proteger a la comunidad y para protegerte. A partir de este momento, Rolando, tu teléfono va a ser rastreable. ¿Por qué va a ser rastreable? Porque si yo detecto que hoy hubo un caso de coronavirus positivo en una persona que estuvo esta mañana con vos en el supermercado, te aviso, Rolando, hoy estuviste en la cola del supermercado con un positivo en coronavirus, andás y te veo urgente. Y si no te vas a hacer ver, voy a tu casa, te busco y te llevo a hacerte el examen. Entonces, hoy hay formas de
analizar el fenómeno de la pandemia en su distribución geográfica, en su localización. Hoy en día el estado de sitio es digital, no es que te ponen el policía en la puerta de tu casa que no puede evitar que salgas a hacer compras para poder comer. Anoche la gente durmió en los bancos. Entonces lo que creo es que estamos... Argentina, yo no quiero, en el medio de la tormenta, es muy complejo hacer un análisis crítico, pero creo que tenemos que hacer un análisis crítico de esto. La crisis está manejada por gente que no tiene la menor idea de cómo manejar la crisis, digamos, ¿no? Y creo que queda claro que el Estado argentino en 4 décadas ha perdido todas las herramientas de gestión estratégica. Punto final para finalizar esto, frente a toda este show de la falsa cuarentena, porque en cuarentena estamos los que podemos quedarnos en nuestra casa, tenemos servicios, tenemos luz, tenemos agua, el 60% de los argentinos no lo tienen. Pero vayamos a un número duro, digamos, ¿no? La Argentina hoy presenta 6 exámenes, 6 test de coronavirus cada 100.000 habitantes. Uruguay presenta 22, Brasil presenta 40 cada 100.000, Estados Unidos presenta 170 cada 100.000, con políticas de puertas abiertas, y los estados europeos tienen en promedio de 700 cada 100.000. Entonces, digamos, en el mes de diciembre, cuando este gobierno llega al poder, recibe las políticas y aprueba las políticas heredadas del ministro Rubinstein, el ministro Ginés González García, y en las provisiones médicas, cuando ya la peste se estaba lanzando en China, en lugar de comprar reactivos, siguieron comprando misoprostol, porque el tema de la política sanitaria era el aborto. Sí, y es como que justo aparece el cisne negro en la salud, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué lectura impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, Juan José, con el tema de este Estado, cobrador de impuestos, ¿a quién le va a cobrar impuestos? Si la gente, o sea, si la economía se cae, o sea, este monstruo que crearon y de donde manejaban todo es como que una gran empresa que también se cae, ¿no? Cuando no cobre impuestos, lo que va a hacer el gobierno es emitir, y va a justificar la emisión por la crisis. Mirá, Rondo, el canciller, el premier de Corea del Sur, que es uno de los gobiernos que hay que analizar porque está gestionando con mucho éxito en política de puertas abiertas la expansión de la pandemia a través de herramientas inteligentes de gestión de crisis, digamos. No de estos gabinetes bobos que le dicen encierren a la gente en sus casas y está toda la gente en la calle, digamos, ¿no? ¿Cuál dicen que es la primera premisa hoy para el manejo de la crisis? La transparencia en la gestión del Estado. En los tiempos de crisis los gobiernos empiezan a comprar cosas y adquirir servicios, insumos y un montón de cosas. Entonces lo que dicen los coreanos es fundamental en este proceso de cómo se ataca el fenómeno del virus, la gestión de transparencia en las compras del Estado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver después, todo mal manejo del punto de vista gubernamental y de todo el punto de vista estatal se va a disfrazar con la urgencia de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que dicen los coreanos? Frente a la urgencia, lo primero, transparencia. Países serios, ¿no? Sí, claro. El tema de las cacerolas que están sonando, ¿no? Pero más que las cacerolas, capaz que es algo simbólico del reclamo de la gente a una dirigencia política que es como que vive en otro nivel, ¿no? O que ha venido viviendo de este Estado grandote. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás esta reacción de la gente o este pedido, ¿no? A la dirigencia política, en muchos casos rica o de un nivel superior y un pueblo pobre o sin las posibilidades de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Sí, yo creo que eso es manifestación de enojo, ¿no? Y la gente empieza a orientar a su enojo, y eso está muy bien, empieza a orientar su enojo en este fenómeno de desgobierno de un proceso de un Estado que no puede dar respuestas a los problemas y cada vez te exige más impuestos. La gente se empieza a dar cuenta de ese proceso, es un proceso sano, de decir, señores, no puede ser que yo el 58% de mis ingresos se los entregue a un Estado que además no sirve. Y esto ya no es una cuestión de Estado presente o ausente, es una cuestión de eficacia del Estado o de Estado fallido. ¿El Estado sirve para lo que tiene que servir o no sirve? El Estado no sirve para lo que tiene que servir en la Argentina, eso es clarísimo. Ahora, yo estoy viendo ya un grado superior al fenómeno de enojo repentino con el tema de la cacerola. Yo estoy viendo en muchos sectores productivos ya la estrategia perder.
el modelo de negociación siempre lleva alguna concesión, digamos, ¿no? Pero en la medida que el modelo de negociación con el gobierno y la producción es ganar, bueno, uno dice estamos dentro de parámetros racionales. Ya hay productores que claramente están diciendo yo voy a producir menos y voy a pagar menos impuestos. Entonces ese ya es un modelo de yo pierdo, pero también va a perder el Estado. Claro. O sea, ya no es un nivel de enojo visceral, no es un nivel de enojo de alguna manera emotivo, es una estrategia racional de decir, yo a estos señores les voy a hacer perder su base de recaudación. ¿Por qué? Porque voy a producir menos. Y eso, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Cuál es el camino a transitar desde lo político? Y sobre todo, y ahora la pregunta va directamente a Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente y demás, si estás en diálogo con otros dirigentes políticos, con empresarios, con hombres del sindicalismo, en fin, o cómo ves, qué es lo que, digamos, recuerdo que Massa dijo, bueno, si nosotros fracasamos, la Argentina puede entrar en un camino sin rumbo. En este contexto es muy apresurado pensar, digamos, en ir preparando, bueno, que la gente tal vez honesta o que quiera más al país o que esto saque una lección y cambie para tener esa Argentina que queremos. Sí, claro, y el primer paso es 2021. 2021 tenemos que inundar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las cámaras provinciales, los consejos deliberantes de gente que lleve la bandera del sentido común. Nada más que la bandera del sentido común como primer paso. Y decirle, señor, usted no se puede aumentar, los diputados no se pueden aumentar el sueldo. Estos gastos hay que terminarlos. No puede ser que la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Argentina salga una vez y media en euros de lo que sale la Cámara de Senadores española, en la misma cantidad de habitantes. Entonces, lo primero que hay que llevar el año que viene a las cámaras de todos los niveles de representación es el sentido común. Ya con eso vamos a haber ganado un paso fenomenal. Y después del sentido común, en el 2021 hay que llevar a la Presidencia de la Nación un proyecto estratégico, un proyecto de nación para la Argentina en los próximos 15 años. Y en eso, ¿cómo se inserta NOS y cómo se está trabajando, ¿no? En las provincias, en el terreno concreto. Bueno, ayer, por ejemplo, se terminó de conformar la Junta Promotora de Chubut, que le pusieron de nombre de 2 de abril. Y me mandaron la noticia. Así que en cuanto pase la pandemia, ya voy a ir a Chubut a acompañarlos a la gente de Chubut, a presentarlo en la justicia. Ya tenemos 11 distritos presentados en la justicia para armar el partido. Creíamos que a julio íbamos a tener 19, creo que eso se nos va a ralentizar un poco por el tema de la pandemia. Creemos que en el mes de agosto, septiembre vamos a tener ya el partido nacional y esperamos llegar al 2021 con no menos de 20 distritos nacionales presentados para armar listas de candidatos a diputados y senadores de acuerdo a las provincias que correspondan y listas provinciales para las cámaras provinciales y los municipios de los principales ciudades del interior del país. Bien. Así que estamos muy avanzados con un nivel de entusiasmo enorme. Bueno, vos habrás visto en las redes, el impulso de la juventud de NOS es un motor fuera de borda, no te dejan descansar un solo minuto, no te dan pausa, no tienen horarios, tienen la vida del mundo digital, con lo cual están las 24 horas online generando propuestas y generando cosas, ¿no? Bien, Juan José, bueno, gracias por todo este tiempo. Marcos Videla Adorna me decía, bueno, preguntale a Juan José cómo está viviendo la cuarentena. Bueno, así que te traslado esa inquietud, Juan José. Bueno, le mando un abrazo enorme a Marcos. ¿Cómo vivo la pandemia? Bueno, con mucha vida de familia, que fue una de las cosas que nos trajo esta desgracia. Por ahí ya cuando tus hijos son más grandes, empiezan su ciclo universitario, su vida y qué sé yo, te ves menos o tenés menos contacto. Así que bueno, el hecho de estar encerrado también te vuelve una vida familiar y un ritmo de vida familiar que yo el año pasado, por ejemplo, con el tema de la campaña lo había perdido absolutamente. Muy ocupado, recuperando tiempo en cosas de mi casa que durante el año pasado habían sido absolutamente olvidadas, digamos, con lo cual recuperando trabajo, leyendo mucho, contactándome con amigos, que eso también es un tiempo cuando Internet lo permite. Otra de los temas de
de la Argentina, el nivel de infraestructura nuestro es catastrófico, digamos, ¿no? Hay horarios en que no te puedes conectar telefónicamente por una urgencia o por internet porque las redes están saturadas y las líneas telefónicas también. Así que aprovechando el tiempo, tratando de generarme muchas actividades, reflexionando mucho, escribiendo y esperando y muy preocupado por el desarrollo de este proceso en el país, ¿no? Claro. Juan José, bueno, gracias, saludos a la familia, bueno, y estar más unidos que nunca en esta Argentina y en este mundo que hoy está necesitando todas estas palabras, estos conceptos, ¿no? Ir contagiando cosas buenas, tratando de contagiar las cosas buenas basadas en la verdad y en la esperanza, ¿no? Sí, así es, Rolando. Bueno, te mando un abrazo enorme y un abrazo enorme a toda la mesa. Gracias Juan José por este tiempo. Bueno, Chau, Juan José gracias. Gómez Centurión con nosotros aquí en A Viva Voz.